Un grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura se reunieron aquí en presencia de un gran artista pintor de la plástica mexicana. Él es Ranulfo González. Bienvenido a Perspectiva, Ranulfo. ¿Cómo estás? Muy bien y muy contento por esta charla, Miguel. ¿Te trajo recuerdos la convivencia con los estudiantes? Me trajo un sinfín de recuerdos de cuando yo estuve en la entonces Escuela de Arquitectura, no era facultad, pero revives tantas cosas de tus compañeros, de tus amigos, de la misma escuela, de los maestros, principalmente los de diseño, que era con los que más tiempo pasábamos. Claro, tú de origen estudiaste arquitectura, pero finalmente tu vocación, tu pasión derivó en la pintura. Yo podría decir que mi pasión son las dos, tanto arquitectura como pintura, pero había que decidirse por una. Y créeme que fue incluso hasta doloroso, porque yo estaba ejerciendo ya la carrera, estaba construyendo, estaba diseñando, y llegó el momento en que tuve que decidirme por una de las dos. Es difícil, como dicen, el que a dos amos sirve con uno queda mal, ¿no? Claro. Entonces, cuando tuve que tomar la decisión y me incliné por la pintura, sí, costó mucho trabajo. Pero a fin de cuentas la vida se trata de eso, de decisiones. Claro. Oye, qué interesante experiencia, sobre todo haberla compartido con los estudiantes. Y finalmente no dejaste afuera una de las dos, ¿no? Sin embargo, te dedicaste, pero bueno, principalmente ahora te dedicas a la pintura. Así es, sí. Oye, tus orígenes son del estado de Guerrero, de una comunidad que lleva el nombre de Palafox. ¿Dónde queda Palafox? Palafox colinda ya con el Estado de México. Hay una serie de poblados del Estado de México. De aquí vas a Ixtapan de la Sal, de Ixtapan de la Sal a Llano Grande, hay otro pequeño poblado que se llama Cajones, y luego Zacualpan, Estado de México. De ahí de Zacualpan antes había que irse o caminando o a caballo a Palafox, 2 horas más o menos caminando. Pequeñito pueblo, una cuadrilla de 15, 20 casas, en pues parte de la sierra de Guerrero. Oye, y dígame una cosa, desde pequeño fuiste atraído por las artes, pero que tú no conocías que era el arte, así nos contaste. Exacto. Para empezar, Palafox, te cuento una anécdota. Conocíamos los aviones porque los veíamos pasar arriba y nos decían, ese es un avión. Pero era un pueblo tan pequeño que tu vecino está como a 1 kilómetro o a medio kilómetro de tu casa, y así están distribuidas las casas. No había luz eléctrica, lo que conocíamos era a través de la radio, y una radio de pilas, ¿no? Entonces obviamente no había televisión, no había refrigerador, no había nada de eso. Y creo que el único entretenimiento era en las noches cuando ponían la radionovela y veías a toda la familia sentados en torno al radio, ¿no? Mira, qué bonito. Sí. Y lo que te comentaba, bueno, la anécdota que te quería comentar fue que, pues, así como no conocíamos no había electricidad ni nada de eso, no conocíamos los autos. Sí, la gente que salía. Claro. Porque la gente ahí acostumbraba en época de lluvias llegar a sembrar y levantar la cosecha, pero después de eso, o sea, después de ese medio año, tenían que salir del pueblo a la ciudad para poder trabajar, ¿no? Y poder mantener a la familia. O sea, ellos sí conocían los autos, pero los niños no. Y en una ocasión, recuerdo, yo tenía problemas con mis piernas, yo ahora lo escucho, que cuando está creciendo un niño duelen mucho los huesos. A mí me dolían demasiado, o sea, tanto que lloraba, ¿no? Y le dijeron a mi papá, alguien le dijo, llévalo a Ixtapan de la Sal. En
En Ixtapan, comentábamos hace rato, hay un balneario Ujú. de aguas termales que dicen que son medicinales. Llévalo, que se bañe y se le va a quitar eso, ¿no? Entonces, pues salimos caminando, te decía hace rato, 2 horas caminando hasta llegar a una carretera donde pasaba el autobús que nos llevaba a Ixtapan de la Sal. Llegamos ahí, yo tenía en esa época 5 años de edad y iba de la mano ahí con mi papá, nos paramos en la carretera, yo no sabía qué estábamos haciendo ahí, parados hasta que empecé a oír el motor del camión. Y pues sí, yo decía, ¿qué es eso? Y me dice mi papá, ya viene, allá viene. Y volteo y veo a lo lejos, vi algo que se venía acercando. Cuando lo vi ya más cerca, salí corriendo. Yo decía, ¿qué es eso? No sé qué era, pero estaba muy espantado. Dice mi papá que yo corría, pues, como alma en pena, pero estaba tan pequeño que dice que en 3 zancadas me alcanzó, me agarró de por aquí de la axila, me levantó y vamos al camión, y yo llorando, porque no sabía qué era eso. ¿Y a dónde ibas aparentemente, no? Sí, sabía que íbamos a un lugar donde me iba a bañar y se me iba a quitar el problema de los pies. Claro, oye, qué historia tan fantástica. Digo, un poco aterradora, ¿no? Seguramente Sí. tu recuerdo, pero muy, muy interesante porque habla justamente de ese contexto. Así es. Sí, es un poquito para hacerse a la idea de, pues de dónde era Palafox, ¿no? Claro. Ahora ya aún hay pueblos que están muy alejados de la civilización, pero ya no hay tantos, ¿no? Ahora en Palafox voy y ya hay una carretera donde puedes entrar en auto, hay luz eléctrica, la mayoría de la gente tiene televisión, ya es otra cosa, ¿no? Claro. Pero en esa época, pues no. Era la naturaleza. Así es. Oye, de niño jugabas con barro sin saber que estabas haciendo escultura. Así es. Dibujabas sin saber que estabas próximo a la pintura, porque Así también es. pintabas. Pero también estabas muy cerca de la construcción. Tu padre era constructor. Así es. Cuando salimos de ahí del pueblo, llegamos a otro pueblo aquí del estado de Morelos, pero un pueblo ya ya civilizado, ¿no? Y llegamos ahí porque a mi papá le ofrecieron trabajo, él era contratista de obras, y para construir unos hornos, porque ahí se produce yeso, unos hornos para una fábrica de yeso. Después de que hizo eso, salió más trabajo y más trabajo. Dijo, bueno, vamos a vivir allá. Ese fue el momento en el que yo empecé a acompañar a mi papá a la obra, donde empecé a darme cuenta de todo el proceso de construcción, ¿no? Desde los cimientos hasta los acabados, las instalaciones y todo. Pero además creo que lo más importante fue que pude participar físicamente en eso. De la construcción. En la construcción, claro. Claro. Pero de niño también pintabas. Dibujaba y coloreaba, porque no había acceso a materiales para pintar. Igual, en ese pueblo tampoco se hablaba de lo que era el arte. Ya veías algo, había algunos atisbos por ahí en los libros de texto de primaria, secundaria, de que existía algo que se llamaba arte, ¿no? Y hablo arte en general. ¿Y qué recuerdas? ¿Qué dibujabas? ¿Qué te gustaba? Dibujaba lo que veía. Era el simple placer de dibujar. Una de las cosas que recuerdo de que ya el dibujo o el colorear, el manejo del color, aunque no los materiales, estaban presentes ya siempre. Creo que en las escuelas siempre vemos el que es bueno para el fútbol,
el que es bueno para la poesía y el que es bueno para dibujar. A mí siempre que se iba a hacer el periódico mural, oye, ¿y quién va a hacer los dibujos del periódico? Ranulfo, ¿no? Y yo era el que participaba siempre en para lo que se necesitara, que para una kermés, para lo que... Dígale a Ranulfo, él dibuja bien, ¿no? Mira, qué bonito, qué interesante. Oye, y ya próximo justamente para la etapa de decidir por una carrera, está esa imagen un poco realista, pero que tienen casi el común denominador de los padres, y dicen, pintura no, la pintura no te va a dejar. Pareciera que esto es aquí en México, pero hay grandes artistas de la plástica. Todo esto es en todo el mundo. Hay un estereotipo ya preconcebido de la gente en el arte. O sea, no solamente el pintor, es el que baila, es el que canta. A lo mejor la música no tanto, porque ha sido muy acogida por los medios de comunicación y te das cuenta de que hay artistas que son famosos, que son ricos, cantantes, músicos, y a lo mejor si hubiera dicho quiero ser cantante, no, bueno, a lo mejor si hubieran dicho que no porque cantó fatal, ¿no? Pero, o sea, no, pero en alguien que ve que tiene talento para el canto, no hay tanto este estereotipo. La figura concebida ya del pintor, del escultor, es el tipo bohemio que le encanta el vino, le encanta la copa, metido en su estudio a ratos, pero la mayoría del tiempo en la bohemia con los amigos, ¿no? Entonces, ya la gente piensa que el pintor es así. Claro. ¿Te parece si reconstruimos un poco esta parte de la definición de estudiar arquitectura o ser pintor? Claro, regresando de esta pausa. Ok. Hola, ¿qué tal? Invitándote a tu programa Despertando con Claudia Ponce, donde hablaremos de temas muy interesantes para nuestro crecimiento personal. Además de noticias, recetas, consejos, música y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales en lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. Te esperamos. Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos, aquí por el canal 10.1 de Televisión Abierta. Hola, en Ciudad y Campo quiero invitarlo a que conozcan lo más importante del ámbito rural y del ámbito urbano. Síguenos todos los miércoles a las 5:45 de la tarde en las redes sociales de Lo de Hoy Morelos y el canal 10.1 de Televisión Abierta, Dix Televisión. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto también en el canal Televisión Abierta 10.1 Dix Televisión. Estamos charlando esta tarde aquí en Perspectiva con el gran artista de la plástica mexicana, Ranulfo González. Ranulfo, antes de ir al corte nos estabas contando en esa decisión de la visión que tiene el común denominador de si tomamos en serio la pintura o no la tomamos en serio. Nos contaste con los estudiantes que 2 hermanas mayores habían sacado ya una ficha para incorporarte a arquitectura. De hecho, son mis 2 hermanas menores. Menores. Las que estudiaron. Estábamos ya juntos aquí. Primero llegué yo aquí a Cuernavaca para la preparatoria. Después llegó una de mis hermanas, la que sigue de mí, para estudiar en la normal para educadoras. Y luego llegó la más pequeña, igual para la normal de educadoras. Ellas decían que pensaban que si yo dejaba de estudiar, porque dejé de estudiar por el conflicto entre
arquitectura, pintura, bueno, más bien yo quería pintura, que a lo mejor ya no iba a seguir estudiando. Y en mi familia somos los primeros profesionistas, mis hermanas y yo. O sea, antes de nosotros no hubo alguien que tuviera las posibilidades de estudiar. Y traté de resumir un poco hace rato, pero para donde sacaron ficha ellas fue para comunicación humana. Okay. Era el primer año de la carrera de comunicación humana. Vinieron mis hermanas sin decirme, o vino una de ellas, no recuerdo si las dos o una de ellas, y preguntó qué carreras hay. Ya se habían hecho exámenes para la mayoría. Para arquitectura ya se había hecho examen, ya no se podía. Y le dijeron, pero está la carrera de comunicación humana. Como carrera nueva, tenía pocos alumnos. Pues sacaron ficha para comunicación y me la llevaron. Y lo que yo les dije, pero de entrada ni siquiera sé qué es eso. Y me dicen, no, pero estudia, ve a ver de qué se trata y todo. Y yo vine y entré a comunicación humana y estuve un semestre y iba muy bien en todas las materias. Te digo, desde niño siempre tuve la facilidad para aprender las cosas. Pero después de ese primer semestre, decía, pues sí, voy muy bien, voy con buenas calificaciones, pero yo no veo trabajando con niños, ¿no? Comunicación humana es para trabajar con niños con problemas de aprendizaje, de lenguaje, niños autistas, o sea, todo. Y yo decía, pues yo no me veo, voy a terminar la carrera, pero yo no voy a estar trabajando con... Y no porque no me gusten los niños, sí me gustan, pero yo no me veía haciendo. En algún momento algún maestro me propuso entrar al colegio militar para estudiar como médico militar. Y podía haber entrado, pero yo no me veo como médico. Ahí hay algo que yo tengo esa duda con respecto a la pasión. Claro. Eres un hombre apasionado. Sí. Y eres apasionado de la pintura. Así es. Finalmente estudiaste arquitectura y a la par venía la pintura, ¿no? Así es. Es una de las grandes herramientas, el dibujo y la pintura para el arquitecto. En la plática nos lo contaste, nos conversaste ampliamente esos detalles. Así es. ¿Cómo es esta pasión del pintor? Alguien por ahí decía, uno tiene que pintar, porque preguntaron sobre la creatividad. Uh-huh. ¿Cómo nace ese proceso creativo en la pintura? Escuché apenas algo o leí algo que decía, alguien decía, ¿se puede vivir de la pintura? Y alguien contestó, un artista plástico. Dice, sí, pero yo no vivo de la pintura. La pintura es mi vida. Esa es la pasión. Claro. Esa es la parte de pasión. Y créeme que hay pasión para todo. Hay pasión para la medicina, para todo. Y cuando encuentras esa pasión, cuando te duermes y estás pensando qué es lo que vas a hacer mañana, y cuando despiertas y quieres, en mi caso, voy a la tela y ya sé qué es lo que voy a hacer, porque en la noche estuve pensando en eso, porque a veces se interrumpe el sueño y despierto resolviendo alguna duda que tenía de la pintura que estoy haciendo. Ese momento es cuando tú encontraste tu pasión. Vives para eso. Es tu vida esa parte. Y desafortunadamente se da el caso en mucha gente que no encuentra su pasión. Y a veces, o creo que uno de los grandes problemas es el pensar en monetizar esa pasión. ¿Cuánta gente? Pues lo que me decían a mí, no se puede vivir de la pintura.
A lo mejor hubiera sido médico y hubiera ganado muy bien, pero ¿sabes qué? Iba a estar esperando a poderme jubilar para pintar. Y cuando estás haciendo tu pasión, no es trabajo tu pasión, es tu vida. Y estar en otra cosa solamente por hacer dinero, creo que estás desperdiciando tu vida. Vida, tenemos una. Creo y he escuchado, he leído mucho por ahí de la reencarnación, pero esta es una nada más. Ya si después reencarnas o algo, o hay algo más, bueno, ya será entonces. Hoy solo tienes esta vida. Y si esta vida la estás usando para hacer algo que no te apasiona, que solo te da la parte material, es un error. Es un horror. Tienes que disfrutar lo que estás haciendo. Oye, qué bonito y qué importante haberlo recordado y compartirlo con los estudiantes. Porque pareciera que esta época, donde todo está resuelto por un objeto tecnológico, Sí. quizá pone en riesgo la esencia del ser humano, ¿no? Que es esta capacidad de sensibilidad para discernir y adentrarse y poder apreciar y valorar. Claro. Tus orígenes son muestra clara de ese contacto con la naturaleza. Definitivo. Donde ahora, frente a la tecnología de la inteligencia artificial, muchas de las profesiones están amenazadas. Y por ahí se han visto ahora la famosa inteligencia artificial, Sí. que pides un paisaje y pareciera que como varita mágica aparece ese paisaje. Así es. Yo algo comenté, quise abordar un poquito el tema de la inteligencia artificial y como todas las tecnologías que han venido, cuando empezó la internet, ya le preguntabas a Google algo y te lo daba de inmediato. Ponías en el buscador paisajes y te los daba. Pero si tú no lo ves como una herramienta, bueno, las investigaciones que les dejan a los alumnos y que el maestro pide que las hagan a mano, cuando antes te pedían que fuera a máquina, pero a mano para que cuando menos si lo bajaste no copies y pegues, ¿no? Claro. Sino tienes que leerlo cuando menos. Si no usas la tecnología, los avances tecnológicos como una herramienta, entonces sí van a desaparecer muchas profesiones. En crear imágenes con inteligencia artificial, sí, hay indicaciones, los prompts, ya, que tú copias el prompt, le pides la imagen y te la da, pero no es la imagen que tú querías, es algo parecido. Pero si tú aprendes a dar las indicaciones para conseguir lo que tú quieres y te lo da, pero dices aquí le falla y insistes, ahí estás aplicando ya tu creatividad, estás aplicando ya y usando una herramienta para poder hacerlo. Pero como todo, siempre hay el flojo que copia y pega nada más, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde debemos tener cuidado. Por ejemplo, cuando tengo que pintar un paisaje, si me dicen un paisaje de Oaxaca, yo me voy a Oaxaca, yo aprovecho, hago el viaje y todo y me la paso padrísimo, voy, conozco el lugar y luego lo pinto. Podría pedirle a la computadora, dame ese paisaje de Oaxaca. Pero tú te llenas de esa experiencia, Claro. la vives Así es. y la vas a transmitir a la Así pintura. es, definitivo. Claro, nos muestras justamente en esta perspectiva la importancia del humano como un creador, Claro. cercano justamente a esta creación de la naturaleza, ¿no? Definitivo. En concordancia. Así es. El humano por naturaleza es creativo, Claro. pero a veces las herramientas lo vuelven flojo. Y es lo que debemos tener cuidado, ¿no? Claro. Por eso les aconsejaba, les recomendaba, dibujen, 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 porque eso va a despertar más su creatividad, les va a dar muchas satisfacciones. Y eso, aunado a las herramientas que nos da la tecnología, pues ya nos pone en otro lado. Claro. Tenemos que estar acordes a... Y mira, ya está aquí. Claro.
ya está aquí y no hay de otra, ¿no? Ujú. Quien no la aproveche dándole un uso adecuado, pues se queda fuera. Claro. ¿Cómo es tu proceso creativo? Ya nos has contado brevemente, ¿no? Es decir, tienes un encargo porque trabajas tanto paisaje como arquitectura y ahora estás en un proceso de figura humana. De figura humana. Mira, mi proceso es muy similar al que platicaba de arquitectura. Parte, un porcentaje, pero es un porcentaje pequeño, es trabajo por encargo. Ujú. No me gusta mucho porque está condicionado a lo que tu cliente quiere. Claro. Yo prefiero y disfruto pintar lo que yo quiero hacer. Ujú. Lo que en ese momento se me ocurre y se me antoja. Porque ahí tengo toda la libertad. Y yo elegí dedicarme a la pintura porque me gusta la libertad, me gusta ser libre. Claro. Mi proceso es gran parte, yo creo que de la parte creativa, a lo mejor un 50% es aquí arriba, es pensando. Tengo una idea y la empiezo a madurar y la empiezo a pensar. Después de eso viene la parte de reunir el material, la información para esto. Esto implica a lo mejor viajar, si es un paisaje, viajar, conocer el lugar, hablar con la gente incluso, ver las costumbres de la gente. Podría uno decir, ¿para qué? Si con una foto ya lo hago. No es lo mismo. O sea, no es lo mismo pintar algo que estoy copiando de una foto a pintar algo que yo ya conocí. Cuando lo estoy pintando, yo digo, yo caminé por ahí. Estaba haciendo mucho calor. Me gustó mucho este lugar. Al dar la vuelta hay un paisaje muy padre. O sea, lo vuelvo a vivir porque ya lo viví en una ocasión. Y entonces cuando tengo ya la idea bien concebida y el material que necesito para eso, en ese momento empiezo el trabajo físico ya, los pinceles, los colores. Que te digo, esa parte a lo mejor es el 50%. La gente conoce ese 50% nada más, de agarrar los pinceles y empezar a trabajar. Pero la parte de creación de ese proyecto es muy del autor. Muy bien. Muchas gracias, Ranulfo, por tu experiencia, por recordarnos la importancia del humano frente a esta comunicación al cual apreciamos y gozamos, que es el arte de la pintura. Al contrario, gracias a ti, Miguel, por tomarme en cuenta para poder estar aquí con ustedes. A veces creo que me apasiono un poquito cuando hablo de esto que me gusta tanto. Para mí es una excelente oportunidad poder comunicar lo que a veces callo en el estudio. Bienvenido a Perspectiva. Nos veremos próximamente. Gracias, Claro que Ranulfo. sí.